¿A qué niveles? A niveles en donde no se puede sostener la perfusión celular y por lo tanto la oxigenación de los tejidos. Y como lo primero que necesita nuestro organismo es oxígeno, antes que cualquier cosa es oxígeno y agua. Pero él está grabando bien. Entonces cuando se cae esa presión, empieza a haber sufrimiento de los tejidos por carencia de oxígeno. Y empieza a haber muerte. Lo que pasa es que el cuerpo tiene una tolerancia. ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando la presión parcial de oxígeno cae en el torrente sanguíneo? No, es que ya está un poquito más corrido. Cuando la presión de oxígeno, cuando la saturación de oxígeno se disminuye en el torrente sanguíneo, la célula está con esa deficiencia de producción de energía por la ruta aeróbica, entonces se activa la ruta anaeróbica, ¿cierto? Es una forma de sobrevivir de los tejidos, empezar a fermentar la glucosa, ¿sí o no? No la va a oxidar, sino que la va a fermentar. Eso se conoce como glucólisis anaeróbica. El cuerpo tiene la capacidad, los tejidos que son oxígeno dependientes, tiene la capacidad de temporalmente sobrevivir fermentando la glucosa. ¿Cierto? Es decir, produciendo energía en poca presencia de oxígeno. No sin oxígeno, nada, no, eso es imposible. Yo sí decía, pero con luz no requiere oxígeno. La ruta anaeróbica es convertir glucosa en energía sin oxígeno. Sin oxígeno, ¿cierto? O sea, fermentación. El producto de la reacción es el lactato, ¿cierto? Entonces el lactato se convierte en un marcador de la utilización de ese metabolismo. Cuando el paciente tiene un lactato por encima de 2, significa que está utilizando esa ruta. Está utilizando esa ruta, eso es una hiperlactatemia en el paciente críticamente enfermo. Es por encima Lo que es mayor a 2. pero eso ¿Le salió cuánto de lactato? ¿5? que sí. 5 de lactato, pero estaba entrenando. No, y hay unos con 12 y uno con Pero 2. después de un... Pues estaba malo el aparatico. Pues yo sabía que cuando vi uno de 12 por ahí dije, eso no es. El lactato, si una persona corre 100 metros planos, se le va a subir el lactato. Pero si usted no ha hecho nada, ¿por qué se le va a subir el lactato? No, es así. No sé con 3, tengo una foto. ¿Cuánto? 12. No, diabético. No, pero será que se ve. Ya mandaron las fotos para que las mande a Mariana. Mándelas a María. Es que yo no sé qué es lo que necesita. No, dígale, Mari, el profe me dijo que le mandara pantallazos del Excel. ¿Será que se lo puedo mandar a él? Sin hacer ningún tipo de Que yo ya no lo manda a mí, yo a ella. Venga, yo le escribo. Ana María Black Dana, antes del número de Cristina. Quedó. Que por el estrés. Sí, cosas así. No me parece necesario. En esos días estaba hablando yo con Boris de la hiperlactatemia en el deporte, ¿cierto? Porque en clínica el lactato es alto a partir de 2. Obviamente uno tiene pacientes con lactato de 5, de 7, de 8. Un paciente con un lactato de 8 está re mal. Yo creo que ese aparato estaba mal. Yo no fui el único. Por eso. Y de la no sé. universidad.
me soltó el lápiz. No, pero profe, En todo caso, hay personas que la dieron bajita. ¿Me entiendes? normal. Normal. Ahí ya le salió de uno y algo. 1.2 entonces sería normal. Para una persona que no está haciendo nada, debería ser de 0 punto y algo. Ah, no, eso no sabía ninguno. Nadie le salió. O sea, Nadie le estaba salió malo el eso. aparato. Yo creo, no sé. Lo que pasa es que ¿cuánto vale ese aparato? Es de la universidad. Yo no sé, pero nos dio un 0.3. Hermoso 0.3. O sea, que lo vea minuta, no le cree. Que le dice, ya se lo subí. Que yo sé que no lo veo minuta. Yo digo que ya me subió. Eso es como No, usted porque medir pues le dice portadas en un aparato de 4 No, la chiva perdieron la nota. Cuando Catalina dice que ya le dio el 0.3, a mí me dio un infarto. Una máquina de gases vale billetes. Una máquina de gases vale, pero billetes. Es como decir el lactato, con esas las del. Profe, nosotros vamos a ir a prácticas, eso tiene que estar muy claro. Porque le vamos a medir, pues vamos a ver la y vamos a ver la tanto del deportista. Entonces, dijo que si era normal. Pacientes, yo nunca he visto a un paciente que le un lactato por encima de 12. Lo más alto que yo he visto es 12. Y ya En un paciente con la creatina. No sé cuánto es. Es que antes es azúcar menos. La creatina más alta que yo he visto en mi vida profesional ha sido de 8. La creatina. ¿Y ese paciente estaba? Yo no sé. Hay algo raro. Yo sé que en el deportista se sube el lactato después de 100 metros planos, después de hacer 50 burpees. Yo no eso era lo que sé. Se sube. Pero antes, es que todo eso. Pero ¿cómo se te va a subir el lactato a 10 si no has hecho si no apenas sacaste levantarte la cama? Pero que cuál de todos, todo, ¿cierto? Todo. Mari. Todo. Gracias, Mari. Ya hablamos de la falla multiorgánica, síndrome de disfunción orgánica múltiple, síndrome de disfunción orgánica múltiple, o también en la literatura lo pueden usar como síndrome de disfunción multiorgánica. Es el resultado, este es el resultado del choque permanente, de la hiperlactatemia sostenida en el tiempo. Porque es que hay tejidos que no toleran eso, muchachos. ¿Cuál es el primer tejido que no tolera la hipoxia? El riñón. El cerebro también es poco tolerante a la hipoxia. El riñón es poco tolerante a la hipoxia. Es decir, que cuando hay choque, es uno de los que primero empieza a sufrir. Después las células hemáticas y después el hígado. Cuando hay disfunción multiorgánica, ustedes en el diagnóstico del paciente aparece disfunción multiorgánica, entre paréntesis, hematológica, renal, hepática, depende de lo que, hasta dónde haya llegado. Por lo general el paciente con choque, lo primero que se le toca es el riñón, por lo tanto la creatina va para arriba. Es que es un paciente que no tiene diagnóstico de enfermedad renal crónica. Eso es una alteración renal aguda por falta de perfusión. ¿Cierto? Entonces, cuando el organismo está mal perfundido, se activan todos los mecanismos compensatorios. La vasoconstricción, o sea, otra vez el cuerpo va a querer subir la presión, ¿sí o no? ¿Cómo quiere subir el cuerpo la presión? El choque es caída de la presión. Y cuando se cae la presión, el cuerpo busca subir la presión. ¿Cómo? Como ya saben, con la endotelina,
la hormona antidiurética, ¿sí? La vasopresina, el sistema renina-angiotensina. Busca los mecanismos para mantener la presión. El problema es que la presión se cae por diferentes cosas, ¿cierto? Cuando la presión se cae por culpa del corazón, el riñón que está pensando que le falta algo, pero no ha perdido sangre por ninguna parte, solo es que hay una pérdida de la fracción de eyección cardíaca. Entonces el riñón activa el sistema renina pensando que es que le falta volumen, pero no le falta volumen. Entonces eso es empeorar el cuadro. Eso es empeorar el cuadro. El riñón responde de una forma y empeora el cuadro, tratando de aumentar la presión, ¿cierto? Lo que pasa es que si hay un volumen normal en el cuerpo, si hay una volemia normal, pero la presión está caída porque el corazón es el que tiene la pérdida de la fuerza, entonces el riñón trata de compensar esa pérdida de la presión aumentando la presión. No es que mande más volumen, sino que evita la pérdida de volumen, reteniendo el líquido visor, reteniendo el líquido visor. Entonces, este tema de choque también hay muchos tipos de choque. Este tema de choque se debe entender dependiendo de la causa del choque. Entonces, hay diferentes tipos de choque. Está el choque hipovolémico, hemorrágico y hipohemorrágico. Choque hipovolémico significa disminución del volumen plasmático, o sea que se pierden los litros de sangre o el volumen sanguíneo. Puede ser por hemorragia, que ese es el hemorrágico, o puede ser por deshidratación, que ese es el no hemorrágico típico del vómito y la diarrea, o de una gastroenteritis bien tesa. Una persona se puede morir de un infarto por choque hipovolémico no hemorrágico. Eso es lo que mata a una persona de diarrea. No la mata, la mata es el paro cardíaco, la deshidratación. Claro, disminuye el agua sanguínea por la diarrea y disminuye la sangre por el derrame de sangre, por la pérdida de sangre, que ese es el hemorrágico, por la pérdida de sangre. En los dos casos se va cayendo la presión. ¿En qué caso se cae la presión de uno? ¿En el hemorrágico o en el no hemorrágico? En el hemorrágico. Porque usted no va a vomitar toda el agua de su cuerpo ni le va a salir en la diarrea de una, sino que eso va haciendo día tras día. Cada día de diarrea y cada día de vómito va agravando la deshidratación del cuerpo y va disminuyendo la volemia. Pero en el choque hemorrágico, si es una herida de una que se le abrió una carótida o una aorta o lo que sea, una vena grandota, la sangre se va a ir súper rápido, ¿cierto? Que eso es lo que pasa muchas veces en los traumatismos, en los accidentes de tránsito, que hay mucha pérdida de sangre y se muere ahí el paciente de un choque hipovolémico, porque perdió mucha sangre. Un choque hipovolémico no hemorrágico. Bueno, listo. Hipovolémico de dos tipos. Obstructivo. Choque obstructivo. Obstructivo, ¿qué significa? Que se obstruye la bomba cardíaca. Que el corazón no puede moverse. Y si el corazón no se mueve, ¿qué le pasa a la presión? Se cae de golpe. ¿Sí? Si el corazón no funciona bien, la presión inmediatamente se cae. Lo que pasa es que, pilas, no vayan a confundir el choque cardiogénico con el choque obstructivo. Si aquí, ¿quién iba a decir algo? Sí. Cuando la presión está demasiado alta, entonces el corazón no se mueve.
Cuando la presión está muy alta en una crisis hipertensiva, por ejemplo, también hay un alto riesgo de muerte porque puede haber puede haber un paro, sí, pero lo más riesgoso para el cuerpo es un accidente, un derrame cerebral, ¿cierto? Un derrame cerebrovascular, porque obviamente las venas toleran cierta presión, ¿cierto? Toleran cierta presión. Lo que pasa es que el cuerpo tolera más la hipertensión que la hipotensión. El cuerpo tolera más. Yo he tenido pacientes con presión de 250, arteria, sistólica, de 250, se va a reventar, pero ahí está bien. Mi abuelita hace. Alta, pero ¿en cuánto es alta? Más de 200. Es un carro, pues, extremo Y que tiene no lleva- medicamentos y todo el cuento y y no nada. lo bajan, incluso le han hecho, pues, le dan destapadas las venas, nada, le han hecho, y las presiones son de 200 y es un carro único. Pues le han llevado muchos especialistas y se llaman unos entre otros porque no saben qué hacer. Posiblemente el problema del organismo de su abuelita es que casi no tiene mitocondrias. Entonces la poca densidad mitocondrial la sube la presión. Porque la presión busca, la hipertensión busca compensar la poca producción de energía. Sí, entonces como la producción de energía de la célula está disminuida porque casi no hay mitocondrias, la respuesta del organismo es subir la presión para compensar eso. Entonces ahí, ¿qué se puede hacer? Sé que yo voy a solucionar el chicharrón. Que nadie ha podido. ¿Cómo hacemos? Usted sí me tiene mucha pena. Si la densidad mitocondrial es un chicharrón aumenta. Eso no se aumenta, solo el ejercicio lo hace. Se la puede hacer Y ejercicio. si hace ejercicio peor. La jode más. ¿Ustedes cómo están en hipertensión? Me tengo que hacer Por ahí ejercicio, no me ¿sabe? sacan una clase sobre un paradigma nuevo. Ay, sí. Pilas, aquí el corazón está Pero de bueno. solamente. Ah, no, entonces no. Por eso no es choque cardiogénico. Por eso Chévere no sé, porque Pero chévere esa. Porque hay algo que está el obstruyendo. médico nos mandó a todos. Mi hermana, Un mi derrame hermana mayor pericárdico, por ejemplo, hipertensa. eso es un derrame Mi pericárdico. sobrinito también. El corazón está envuelto en un saco que se llama el pericardio. Que Y genera. ese saco se puede llenar de líquido. Y su papá también tiene. Y como esto es un tejido hecho Su de papá está colágeno, paya. el colágeno es fuerte. Por eso se van a Entonces, hacer las Entonces eso se puede apretar ahí y entonces es como si el corazón tuviera algo encima, algo que no lo deja respirar, como cuando usted Es se una le cirugía del para corazoncito. un elefante en el pecho, Ay. que no lo deja respirar. Se ve muy fácil. Se ve muy seguido. Eso es obstructivo porque la obstrucción Le van a hacer lo que. hacia el corazón, Un el cateterismo. corazón está bueno, Lo que le hicieron a solo la que ese abuelita de líquido hecho, apretado en esa presión no deja que bombee. Eso es un choque obstructivo. Aurículas. Así, un poquito cerrado entre la mano. Digamos que el ejemplo más típico es el taponamiento pericardio, esta Muy grande. condición, que puede ser por sangre o por agua, por líquido. Pero su papá, cuando era joven, hacía mucha actividad física. Ese es el Pero el obstructivo. sanguíneo El es corazón muchísimo. está bueno, las válvulas están buenas, el músculo cardíaco está bueno, solo que hay algo que no lo deja funcionar. Está muy grande. Esto puede ser un ejemplo también de choque obstructivo, que eso se presenta relativamente con cierta frecuencia. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Neumotórax. Neumo, aire. Tórax, tórax. Si le meten una puñalada al paciente, se le sale el aire de los pulmones. Obvio. Claro. Y eso empieza a acumularse por aquí. O le entra también líquido.
No, si le perforan el No, porque pulmón, ella está con el coso. se le va a salir el aire del pulmón. Porque ella lo tiene, o sea, ella está lleno de aire. Vamos a suponer que a este paciente le iban a poner un catéter ciclado. Y como el médico apenas estaba rendiendo, entonces le pinchó un pulmón aquí. Ay, Dios. Eso pasa mucho. Y le produce un neumo aire, tórax. Y le desplaza el pulmón hacia la izquierda. Porque la presión del aire va desplazando el pulmón hacia la izquierda. ¿Y va a presionar qué? Corazón. A la aurícula derecha. A la aurícula derecha principalmente, ¿cierto? Entonces va a hacer que el llenado cardíaco se comprometa. Esa presión hace que el llenado cardíaco se comprometa y entonces hay una caída de la presión. Eso es otro ejemplo. Entonces aquí obviamente hay que solucionar eso de forma rápida. Esto se conoce cuando el pulmón se colapsa en un paciente que está, por ejemplo, ventilado, eso se conoce como atelectasia. Profe, el pulmón queda hirviendo. Sí, no, el pulmón está bueno. El pulmón está bueno. Vuelven a inflar el pulmón, se llama reclutamiento. Lo vuelven a reclutar y le vuelve a funcionar. ¿Cómo así que cómo? ¿Cómo lo inflan? Con el tubo, con el ventilador. Con el ventilador le meten aire al pulmón y lo inflan. Se llama reclutamiento. Eso es un ejemplo de Eso es otro ejemplo de choque obstructivo. Por eso es que uno debería dormir para la izquierda. Hay personas que si vuelven hacia la derecha les da arritmia. Pero que uno duerme boca abajo. Cuando se acuesta para la derecha como que el corazón Pues como decía, o sea, es porque cuando usted se acuesta para la Yo me derecha acuesto boca abajo. Para la derecha o para la izquierda. Para la izquierda. Entonces el corazón. Yo me acuesto hacia boca dónde, abajo. hacia allá, hacia allá. cuando usted se acuesta para la derecha el corazón queda apoyado en la aurícula. Entonces, a veces no se llena bien la aurícula de sangre y como que uno siente que el corazón se le mueve. O sea, como que se le da Cambie de arritmia. pose. Dormir hacia la izquierda es lo ideal. O boca abajo. Yo duermo boca abajo. Tanto por la anatomía cardíaca como por la anatomía gástrica, gastrointestinal, la mejor forma de dormir es hacia la izquierda. Tanto por la anatomía cardíaca y por la anatomía gástrica y colónica, es mejor dormir hacia la izquierda. Pacientes con estreñimiento. Es que ¿por qué no boca arriba? Sí, está bien. Pero en esos pacientes es mejor dormir hacia la izquierda. Porque eso mejora el flujo, eso mejora el recorrido del colon, el recorrido del borde cardíaco. Dormir hacia la izquierda. Bueno, choque cardiogénico. En el choque cardiogénico, ahí sí el problema es el corazón. ¿Qué cosas podrían producir un choque cardiogénico? También depende de cómo me vaya. Un infarto agudo de miocardio grande, Digo, ¿con cuál escribo? una calcificación de válvulas cardíacas, que llegan a un punto en donde eso ya no da porque están todas rígidas y ya se parte. Sí, el infarto lo causaría la aterosclerosis. El infarto está causado por una aterosclerosis. Entonces, pero como se muere un pedazo del corazón, es un choque cardiogénico porque el problema está en el corazón, ¿cierto? Entonces simplemente es un fracaso de la bomba. Un infarto, un paro cardíaco por alguna cosa, una muerte súbita, cualquier cosa que haga que el corazón se paró. Porque hay gente que tiene paros cardíacos y no tiene nada.
un paro cardíaco, ahí yo no sé qué pasó y se fue la persona y le van a revisar y no tenía ni ateromas ni nada de esas muertes súbitas que pasan por ahí. El choque distributivo es cuando el volumen central, el volumen plasmático central se distribuye hacia la periferia. ¿Cómo se llama la periferia del sistema circulatorio? ¿Cuáles son los componentes del sistema circulatorio? Arteria, arteriolas, capilares, vénulas, capilares arteriales, capilares venosos, vénulas, venas, corazón. ¿Sí o no? ¿Qué queda en la periferia? Los capilares. En la periferia, ¿cierto? En la periferia del recorrido vascular de la circulación central van disminuyendo cada vez más el tamaño de los vasos sanguíneos, ¿sí o no? Hasta que llegan a los capilares y ahí se vuelven por vía venosa, ¿sí o no? Entonces la periferia de la circulación, ¿cuál es? Todos los capilares sanguíneos. Todos los capilares, sean los del ojo, los del riñón, los de cualquier capilar sanguíneo, esa es la periferia de la circulación. O sea, de la O sea que central no nosotros, llega bien o a sea, los capilares. ¿cuál? O sea, de la circulación central no hay un recorrido hacia los capilares. Al contrario, Al revés. el volumen sanguíneo central se distribuye hacia la periferia. ¿Qué le pasa a la presión central? Se cae. Porque si la sangre está en la periferia, ¿cierto? Si la sangre está en la periferia, ¿qué le pasa a la presión central? Se cae, se llama choque distributivo. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso? Hay un exceso de vasodilatación periférica. Hay un exceso de vasodilatación periférica. Entonces, ¿qué hacen los capilares? Se comen la sangre toda. Se comen la sangre. Porque como hay un exceso de vasodilatación periférica de los capilares sanguíneos, se vasodilatan y absorben toda la sangre, dejando la circulación central con pobre flujo sanguíneo. Por lo tanto, se cae la presión. ¿Sí se entiende eso? Sí. Se llama choque distributivo porque el flujo se distribuye hacia la periferia. ¿Cuándo pasa eso? Por ejemplo, cuando una persona tiene un trauma raquimedular, cuando un paciente tiene un trauma raquimedular y cuando hay un choque anafiláctico, ¿se acuerdan del choque anafiláctico? El choque anafiláctico es por una respuesta inflamatoria grave por un tóxico, por una alergia grave. Raquimedular. Un trauma raquimedular, o sea, en la columna, pero en la parte baja, más que todo, a veces produce ese choque distributivo, porque cuando hay traumas raquimedulares, bueno, puede ser cervical, en cualquier parte de la columna, como que se le genera esa señal al cuerpo, una señal falsa por el trauma, de producir mucho óxido nítrico. Como que es una respuesta del organismo a través de la respuesta neuroendocrina, se produce demasiado óxido nítrico y hay un exceso de vasodilatación periférica. Entonces toda la periferia del cuerpo, como se vasodilató mucho, se come el flujo sanguíneo, ¿sí no entienden eso? Se lo gasta todo, se va para allá, es decir, se distribuye. Ese flujo sanguíneo se va hacia la periferia y la presión central se cae. Presión central me refiero a la presión de las glándulas arteriales, esa presión. Entonces, un alto porcentaje de la sangre está en los capilares. Y si se cae la presión central, sufre el cerebro, sufre el riñón. Porque acuérdense que el riñón está ahí inmediatamente después en la aorta, está pegado de la aorta, ¿cierto? Y la aorta es circulación central.
las carótidas, todas esas venas grandes que van directo del corazón hacia el cerebro, todo eso es circulación central. En el choque séptico ocurre algo parecido, porque cuando hay una respuesta inflamatoria muy grave, por esa inflamación puede haber un exceso de vasodilatación periférica y puede haber un choque distributivo. Lo que pasa es que es en el choque anafiláctico en donde se presenta más como ese fenómeno, porque la reacción alérgica del químico, del fármaco, de lo que sea, el veneno de la serpiente, de lo que sea, esa sí que tenía algún tóxico o algún alergeno, si produce mucha respuesta inflamatoria, va a pasar este mismo fenómeno. Por eso uno ve en las películas que la persona que tiene esa respuesta tan grave se pone la cara así toda hinchada. Yo nunca he visto un paciente así en la vida real, pero se supone que así debería ser. Pero eso es lo que pasa, entonces pasa el mismo fenómeno, por un exceso de... Entonces, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa cuando una persona con una respuesta alérgica se hincha toda? ¿Eso es sangre o es agua? Es agua, ¿sí o no? Agua que sale al tercer espacio. Pasa lo mismo, pero ya no es a los capilares. ¿Sí se entiende eso? Sí. Pasa lo mismo, pero ya no es que la sangre se fue para los capilares, sino que el agua de la sangre se sale al tercer espacio como en el Kwashiorkor. Sí, pero esa agua ¿dónde estaba? En la sangre, y ahí se necesitaba. Pero como se salió para el tercer espacio, de forma rápida, en pocos minutos, por la respuesta alérgica, porque una respuesta alérgica es así, rápido. En unos minutos la persona está edematizada. ¿Esa agua dónde estaba? En el torrente sanguíneo. Se salió para el tercer espacio, por lo tanto hace que la presión central se caiga. Eso es choque distributivo. Entonces el choque distributivo lo podríamos dividir en ese choque distributivo que es netamente de sangre a los capilares o de agua al tercer espacio. Sangre a los capilares o agua al tercer espacio. Pero es volumen. Sea sangre o agua, es volumen. Y con el volumen se pierde o se distribuye a otros lugares, la presión central se cae. En el choque distributivo, claro, en el choque distributivo, como hay vasodilatación del capilar, pues si un capilar es así, y hay miles, porque el entramado capilar es inmenso, ¿cierto? Si todos los vasos sanguíneos, los capilares al mismo tiempo se vasodilatan, van a acaparar más sangre, la sangre queda ahí. Pero en el anafiláctico, ahí es una pérdida de agua, un edema, da igual el volumen que se pierde. En el anafiláctico, no, es agua. En el anafiláctico es agua. Por eso y el agua se le sale a la persona del torrente sanguíneo, por eso se le hinchan las orejas y la nariz y los ojos y todo. Es como un edema, Eso es como un cuadrito de resumen en el papel. Lo que pasa es que en el Kwashiorkor, ¿por qué no hay choque? Porque eso pasa en meses. Es una desnutrición crónica. El Kwashiorkor es una desnutrición crónica, eso pasa en meses o en años. Por eso es que no hay choque. Porque la persona está tomando volumen todos los días. En cambio, en el anafiláctico, ese volumen pasa al intersticio de minutos. Aparte de que puede haber cierre de vías aéreas por el exceso de inflamación, porque es que la inflamación no solo sale en la cara y afuera, sino que por dentro también hay órganos que se están inflamando. Puede haber cierre de la tráquea, se le para la respiración al paciente. Bueno, ya lo vimos, esto también. Ya hablamos de las endorfinas, de las beta-endorfinas, ¿sí o no?
El papel de la insulina en el trauma y en este contexto del estrés metabólico. Acuérdense que todo esto genera estrés metabólico. Tanto el choque genera estrés metabólico, como el politraumatismo, como lo que sea. Lo que pasa aquí hay que tener una cosa como el politraumatismo puede generar choque. La respuesta inflamatoria puede generar choque. Pero el choque por sí mismo genera otros fenómenos, ya los dijimos ahorita. O sea, el choque en sí mismo genera lo que hablamos ahorita de la falla multiorgánica, de la alteración en el funcionamiento hepático, la alteración en el funcionamiento renal. Y por lo tanto, en el estado ácido-base del paciente. Que si no hay diuresis por choque, se aumenta la creatinina, se aumenta el BUN, se aumentan los azoados, eso se llama azoemia, y esa azoemia baja el pH. Aparte, como hay choque, se aumenta el lactato, y el lactato baja el pH. Si hay aumento de CO2, por una condición respiratoria, lo que sea, también hay variaciones del pH. Entonces, esto está asociado todo. Cuando uno tiene un paciente críticamente enfermo, ve todos esos fenómenos: hiperlactatemia, aumento del BUN, aumento de la creatinina, disminución de la diuresis, disminución de la presión, todas esas cosas al mismo tiempo. Y para eso es el manejo médico, ¿cierto? Para sacarlo de ahí. En el contexto del trauma y del choque y todo eso, hay una resistencia periférica a la insulina. Por eso hay hiperglicemia, por lo general. Un paciente en estrés metabólico está hiperglicémico. Por eso hemos hablado que una glicemia de 180, perdón, en UCI es normal. Solamente la periferia que tiene resistencia que Es que cuando hablamos de periferia, todos los órganos tienen una circulación periférica. De la circulación periférica, claro. Choque seco.